buenas tardes. Cuando son ahora mismo las 5:16 de la tarde, damos ya la bienvenida a nuestra compañera Catalina Davis, que está, vamos, con plena luz. Estás iluminada, Catalina, ¿dónde estás? Sí, pero no sé por qué, no entiendo por qué estoy tan iluminada, porque estoy por Instagram por aquí y se ve normal y me estoy viendo ahí, digo, no me lo puedo creer. Eso es que vengo hoy a iluminar mi camino y acompañar con mi lucecita a los demás. Sí, desde luego que podemos decir que tienes luz propia, Catalina. Hoy ya lo podemos decir ya. Sí, me he venido arriba, no sé por qué, pero bueno, así nos ha tocado hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, y cuéntanos, ¿qué nos vas a contar hoy? Hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar la tristeza, una emoción que muchas veces aparece en nuestras vidas y que es bastante incómoda porque no sabes muy bien cómo actuar, te encuentras súper cabizbajo, no sabes muy bien si tienes que salir o quedarte en casa o quedar con los amigos o beberte una copa o comer chocolate. Entonces, todas esas dudas existenciales que nos entran cuando tenemos tristeza, les vamos a dar respuesta hoy aquí. ¿Qué te parece? Me parece estupendo, así que, oye, pues vamos a empezar a ver si lo conseguimos. Claro que sí. Lo primero que tenemos que pensar y analizar es qué es la tristeza. La tristeza es una de las emociones básicas. Tenemos que diferenciar entre emoción y sentimiento. Muchas veces confundimos los dos términos y es muy importante saber diferenciarlos. ¿Por qué? Porque el sentimiento se va a quedar con nosotros durante un largo periodo de tiempo. El sentimiento es algo que se acopla con nosotros a nuestra vida y a lo mejor está con nosotros semanas, incluso meses, y ya cuando pasa de los meses se convierte en un estado. Tu estado es nostálgico, depresivo, hablando de la tristeza, ¿no? En este momento que es sobre lo que estamos hablando. Sin embargo, la emoción de la tristeza es algo temporal, pero muy corto. Las emociones vienen para darnos un mensaje. Muchas veces decimos, pero es que esta es una emoción negativa o esta es una emoción positiva. Realmente las emociones no son positivas ni negativas, sino que toda emoción nos trae una advertencia, nos trae un aviso, nos quiere comunicar algo. La tristeza, en este caso, nos habla de una pérdida. Siempre que estamos tristes es porque algo que queríamos tener en nuestra vida ya no está. ¿Qué es lo que pasa? Supuestamente, esta tristeza solo tendría que tocar a nuestra puerta y decir, oye, que has perdido esto, ponte las pilas porque o bien tienes que torcer el volante, ir hacia otro lado, o bien tienes que tomar las riendas de tu vida de nuevo porque tienes que empezar a reestructurarla, o sea lo que sea, ¿no? Entonces, realmente tenemos que tomar conciencia que lejos de tener que temer por ejemplo, en este caso a la tristeza o al miedo, que es una emoción básica, lo que tenemos que hacer es hacerlas nuestras compañeras, hacerlas nuestras amigas y decirle, ok, ¿qué mensaje me traes? Entonces, lo primero, cuando sintamos esta primera vocecilla que nos dice, no tengo ganas de hacer nada, estoy muy triste, o cuando te ves con la lagrimilla y no sabes por qué, bueno, pues lo primero que tenemos que analizar es, uno, si eres chica, que no te vaya a venir la regla. Y dos, que realmente qué es lo que ha pasado en tu vida, qué es lo que ha sucedido, que lo estás viviendo como una pérdida. Puede ser que realmente sea una pérdida, o sea, te hayas quedado sin trabajo, te hayan dado un diagnóstico de salud, lo hayas dejado con tu pareja, o puede ser, sin embargo, que sea una pérdida más o menos simbólica. Por ejemplo, perdiste aquella pulsera que te regalaron cuando hiciste ese curso o por tu primera comunión, o era un regalo de tu madre, y esa sensación de pérdida pues también está ahí. Es una pérdida más simbólica porque realmente igual no es lo mismo que perder un trabajo o perder un familiar o dejar una relación de pareja, pero sí que es verdad que esos objetos simbolizan muchísimo para nosotros. O sea, ¿es importante perder la pulsera? No, realmente perder una pulsera no es importante, pero perder la pulsera que te regaló tu madre sí lo es. Y ese es el tipo de cuestionamientos y planteamientos en una primera fase que nos tenemos que hacer para ver qué es lo que está pasando en este cuadro de tristeza que a lo mejor estamos sintiendo ahora mismo. Sí, la verdad es que es interesante porque a veces que a lo mejor nos sentimos tristes, no sabemos por qué, y es inconveniente el poder analizar todo el camino, todos los pasos que nos han llevado a esta sensación
para ponerle remedio si podemos o capearla de la mejor manera posible para que se nos pase lo antes posible también, claro. Eso es. Realmente nos tendríamos que preguntar, si no sabemos analizar muy bien qué es lo que nos está generando esta tristeza, ¿desde cuándo me siento así? Entonces vamos a mirar unos días antes, unos momentos antes, para ver por qué se puede producir esto. Porque también tenemos que hablar que existe algo que se llama el estrés postraumático o emociones que a lo mejor estamos en shock en ese momento y no las sentimos. Decimos, jope, es que, por ejemplo, hay personas que fallece un familiar y en ese momento entran en shock y no sienten tristeza. Están en lo que se llama una disociación emocional. Sus emociones y sus pensamientos están separados. Es un mecanismo de defensa que tiene la mente humana para no sufrir, para evitar ese sufrimiento inmenso, ese dolor inmenso. Pero claro, esa disociación, si permanece en el tiempo, primero es súper dañina, eso requiere de terapia porque realmente el estar disociado no es estar coherente, no has dejado de expresar ni salir todas esas emociones, pero también lo que puede pasar es que te disocias unos días y luego al quinto día explotas. Dices, ¡buah! Pues de repente me ha venido el bajón, estaba súper bien y de repente como ahora siento la pérdida o siento esto que me ha pasado o vas tomando más conciencia de la realidad, ¿no? De decir, madre mía, o sea, realmente estoy teniendo este problema. Y eso es básico. O sea, lo primero es detectar qué es lo que está pasando en tu vida, qué es esa pérdida que estás sintiendo. Si no lo ves claro, preguntarte desde cuándo, ver si es algo simbólico o si es algo real. Y a partir de ahí, pues ahora vamos a ver los pasos, cómo vamos a poder ir superando este tipo de pérdidas. Estupendo, pues vamos al lío. Venga, pues por ejemplo, cuando la tristeza viene de una pérdida, pues por una persona, por ejemplo, lo primero que tenemos que pensar es que la persona no va, por ejemplo, si es una relación que ya hemos dejado y que a lo mejor era una relación tóxica, pues mira, te entiendo porque igual todavía tienes heridas que sanar, pero realmente si esa relación no merecía la pena, mira hacia adelante y empieza desde ya a crear tu nueva vida, porque no tiene ningún sentido. Te puedo asegurar que él o ella no va a estar llorando por ti seguramente. Y además, si era una relación tóxica, puede ser que te diga que está llorando por ti y que lo está pasando fatal, pero que luego no sea real. Que sepáis que de esos casos tengo todos los días en consulta. Luego tenemos una segunda etapa en la cual puede ser que hayas dejado una relación a la cual querías o te hayan dejado, ¿no? Y que realmente era importante, que creías que funcionaba, pero que al final, pues por unas cuestiones u otras, no está yendo bien. Bueno, tenemos que asimilar que la vida es cambio. Realmente, muchos momentos en nuestra vida nos vamos a encontrar con situaciones que van a pasar cosas las cuales no queremos que sucedan, pero realmente la felicidad y la gestión de la vida se basa en aceptar que muchas de las cosas que queremos que pasen no van a suceder, o muchas de las cosas que queremos que no desaparezcan de nuestra vida van a desaparecer, pero simplemente por un sistema evolutivo en el cual estamos viviendo. Los días pasan y las estaciones pasan y a los árboles se le caen las hojas y entonces a los árboles querrían decir no, hojas, no os caigáis, os quiero aquí porque me veo mucho más guapo y más bonito con las hojas. Pero realmente los árboles no pueden gestionar eso y no pueden coger esas hojas del suelo, ¿no? Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Llega un momento en el cual, ¡pum!, eso sucede. Puede ser, por ejemplo, también que tu hijo haya madurado, se vaya fuera de casa. Bueno, pues tú como árbol frutal ya has dado tus frutos, ahora permite, ¿no?, que ese fruto se desarrolle y siga todo lo que tiene que hacer en su vida. Entonces, realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, aceptar la situación. Una vez que aceptamos la situación, tenemos que ver cómo vamos a llenar ese vacío que nos ha quedado, porque obviamente el sentimiento de pérdida proviene de un sentimiento de vacío que nos queda en nuestro corazón o en nuestra vida. Por ejemplo, yo siempre salía a pasear con mi madre, o es que mi hijo ocupaba todo el tiempo cuando vivía en casa, o es que con mi pareja los fines de semana hacíamos X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esas cosas que queremos, llenamos tiempo en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a llenar nuestra vida de cosas diferentes, de cosas que realmente nos hagan feliz, y no intentar volver a hacer las mismas cosas que estaba haciendo con esa persona a la que perdí. Si el caso es que hemos perdido algo simbólico o algo que no es una persona, por ejemplo, imaginemos que hemos perdido algo simbólico como pueda ser
pues lo que hablábamos, la pulsera que nos regaló nuestra madre, y nuestra madre ya no está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dignificar a nuestra madre. Si realmente la pulsera, sí, bien, era un recuerdo que tú cuando la mirabas recordabas a tu madre y todas las emociones y los sentimientos que ella te generaba, pues empieza a sentirte bien haciendo cosas a lo mejor por los demás. Decir, pues esto lo voy a hacer por mi madre. Entonces, cada vez que hagas algo bonito, cada vez que hagas algo bueno en tu vida, puedes decir, pues esto lo voy a hacer por mi madre. Entonces, en ese momento, el sentimiento de pérdida por ese objeto que simboliza la relación con tu madre, va a ser incluso hasta mejor. Vas a decir, madre mía, si es que tengo a mi madre súper presente y cada cosa que hago bonita me recuerda más a ella, entonces la emoción de contacto con tu madre es mucho más grande y es mucho más brutal, y entonces eso creo que es esencial, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de pérdidas, hacer ese movimiento de dignificar a la persona que ya no está siempre nos va a ayudar muchísimo para poder superar esto. Y por supuesto esto no significa que esto que estamos haciendo vaya a sustituir a la persona, ni mucho menos, pero es que tampoco lo sustituye a la pulsera que perdiste. Entonces vamos a hacer cosas grandes para recordar a esa persona en ese simbolismo. Entonces la verdad que creo que estos son pasos imprescindibles para poder superar tanto la tristeza simbólica como la tristeza de las personas. Si en este tercer caso, que es la pérdida de trabajo, es lo que te está pasando ahora, bueno, pues vamos a analizar. Quizás ese trabajo ya no era para ti. Ese trabajo realmente pues no te sentías a gusto, estabas estancado, estancada, necesitabas un cambio. Entonces es el momento de tomar las riendas y decir, ok, pues voy a buscar algo que realmente me motive. Hay muchas personas que llegan a mi consulta o llegan a los eventos y no conocen ni siquiera su misión de vida. O sea, es como, sí, yo tenía un trabajo al cual iba por las mañanas, me llenaba todo el día, llegaba por la noche, pero vale, ¿y qué es de tu vida? Bueno, sí, el fin de semana salía de copas y tal, vale, pero ¿qué es de tu vida? Y no tienen ni idea de lo que es de su vida. Entonces, si te has quedado sin trabajo, ten por seguro que el universo no da puntada sin hilo. Será por algo. Algo tienes que aprender, algo tienes que analizar. Así que es el momento que te pares y veas si realmente tenías un apego hacia tu trabajo, es porque estaba llenando un vacío que tenías previamente. Y ahora se ha quedado al descubierto y entonces tienes que analizar por qué te sentías vacío, qué es lo que estaba pasando en tu vida para sentir ese vacío que llenabas a través del trabajo. Si no es ese el caso y tu trabajo era un trabajo nutricio, pues a lo mejor ha llegado el momento de empezar a trabajar en algo que realmente te motive. Con nutricio quiero decir, un trabajo al que vas, trabajas 8 horas y vuelves, no te motiva para nada, llegas a casa, desconectas y se olvidó del trabajo, pero te da el dinero suficiente como para mantenerte. Entonces eso para mí es un trabajo nutricional, el que te nutre, pero realmente te nutre a nivel económico, pero no te está nutriendo a nivel álmico y de corazoncito. Entonces ha llegado el momento, si te encuentras en este tipo de pérdida, de decir, pues no, venga, voy a organizarme y realmente voy a coger las riendas para encontrar algo que me llene y dejar de poner parchecitos, ya sea pues con el trabajo o con cualquier otra cosa. Claro, en este caso que estás comentando, Catalina, a lo mejor la pérdida del trabajo es una oportunidad para poder conseguir algo que realmente nos haga feliz. Es decir, tiene sus ironías, es decir, perdemos el trabajo, nos sentimos tristes porque hemos perdido el trabajo, pero a la vez nos está abriendo la puerta a llegar a ser felices porque gracias a ese empujón que nosotros a lo mejor no nos hubiéramos atrevido a dar, de dejar el trabajo porque nos da la comida, por así decirlo, pues la patada que nos dan, que nos obligan a dejarlo sí o sí, nos abre las puertas y tener las opciones de poder conseguir otro que sí que nos haga feliz. Es como, la verdad es como un tren que pasa por tu vida, Catalina. ¿El qué? Es como un tren que pasa por tu vida para cogerlo, ha sido una metáfora perfecta. Total, sí, ha pasado en el momento exacto para poder utilizarlo. Pues sí, la verdad es que creo que en toda nuestra vida se presentan trenes y tenemos que estar pendientes porque uno es el que nos lleva a nuestra felicidad y otros nos pueden despistar. Por ejemplo, vamos a entrar en este tema al que yo llamo los cantos de sirena y las cosas que vienen a nuestra vida igual nos despistan realmente de lo que es importante.
Claro, si nos encontramos tristes, tenemos diferentes opciones. Una, encerrarnos en casa, yo en mi caso con mi pijama rosa de ositos, sin ponerme a ver películas de Netflix, que suele ser lo que hago cuando estoy triste. ¿Por qué? Porque en vez de ver películas tristes, me pongo películas de risa que me levantan mi estado anímico, entonces rápidamente salgo de ahí, me pongo un par de pelis y me doy un baño de agua caliente con sal y me quedo estupendísima ya para el siguiente round. Yo gestiono muy bien la tristeza en ese aspecto, la verdad es que no me dura demasiado, bueno, ninguna emoción me dura demasiado, tengo que reconocerlo, en ese aspecto ya la maestría, ¿no? Tanto tiempo, pero bueno, sí que es verdad que son cosas que me ayudan, pero claro, hay momentos en los que se te pasan maldades por la cabeza, decir, pues voy a salir de fiesta y me lo voy a beber todo, o me voy a ir a la pastelería y me voy a dar un atracón de chocolate, de pastel, de X. Pues no, que sepáis que la tristeza con la autodestrucción no casan bien. ¿Por qué? Porque cuando asociamos una emoción de tristeza o de miedo a algo que nos puede generar un placer rápido pero muy pasajero, se genera lo que se llaman adicciones. Entonces, como no queremos volvernos adictos a nada, no aconsejo bajo ningún concepto poner este tipo de parches. Puedes beber, puedes comer cuando te sientas bien y a gusto. Que digas, pues mira, me voy de comilona porque es la comunión, la boda, el no sé qué, o con mis amigos y me apetece tomarme un postre, me apetece beberme unas copas y reírme, estupendo, ¿no? Yo en eso no me voy a meter, pero sí que es verdad que cuando tienes esa emoción de tristeza y te sientes desconsolado y empiezas a ahogar tus penas en pastel o en alcohol, a la larga se puede convertir en un hábito y realmente tampoco nos ayuda a dejar salir esa tristeza. Las emociones hay que vivirlas, tenemos que aprender y obviamente con 2 copas de más seguramente no veamos el aprendizaje. Yo no te estoy diciendo que, por ejemplo, si te encuentras mal, no quedes con una amiga o un amigo y te tomes 3 cañas. Estamos hablando de pasarnos, ¿no? De decir, pues me lo voy a beber todo o me lo voy a comer todo. No pasa nada porque si estás un poco depre te comas 2 onzas de chocolate. O sea, eso no te va a volver adicto a nada. Pero sí que es verdad que cualquier placer pasajero y rápido, como puede ser sexo, drogas y comida, asociado a este tipo de emociones, repito, no nos llevan por el buen camino, sino todo lo contrario. Nos alejan de poder gestionar correctamente nuestras emociones y realmente no nos dan el mensaje que necesitamos para poder salir adelante ante este tipo de situaciones. Claro, porque además en el círculo vicioso que estás comentando puede pasar una cosa, una persona está triste y se va, por ejemplo, pues se come toda la pastelería, todo el escaparate o se come toda la botella de cerveza que hay en el supermercado, se las bebe. Entra la adicción. Claro, una vez que estás en la adicción, buscas una excusa para volver a repetir. Entonces, a lo mejor tú mismo te provocas estar triste o buscar situaciones de tristeza porque es como tu salvoconducto, ¿no? No es que estoy triste, ahora puedo hacerlo porque como estoy triste, ahora vale. Ahora no me van a decir nada porque toca esto. Entonces, claro, entras en un círculo vicioso que ya no sabes si bebes porque estás triste o te provocas estar triste para poder beber, en el caso del ejemplo. Así es. No, y además que sepáis que también nos volvemos adictos a las emociones. Entonces, las emociones normalmente negativas, fíjate, nos volvemos más adictos a las emociones negativas que a las positivas. He dicho que no existían ni positivas ni negativas. Hablo de estados emocionales ahora, ¿eh? O sea, de estos estados de... Por ejemplo, ¿por qué vemos personas que son adictas a las relaciones tóxicas? Porque les genera un estado ansioso al cual el cuerpo se vuelve adicto. Es una sensación muy rara la que se siente porque tú dices, jope, pero si me está haciendo daño, o sea, sé que esto no es bueno para mí, pero no soy capaz de dejarlo. Es porque la adicción ha entrado en juego. Claro, realmente tenemos unos neurotransmisores que se generan cuando estamos en un estado de miedo o de ansiedad y muchas veces ese mismo estado se vuelve adictivo. Mucho cuidado con este tipo de patrones porque también va muy enfrascado en esto. De repente yo me vuelvo adicto a estados emocionales negativos porque sé que cuando tengo esa emoción negativa, como bien tú decías, voy a poder beber, voy a poder comer y me voy a poder excusar de que mi vida es un verdadero caos y entonces ¿qué otra cosa voy a hacer si no es beber y comer? Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto porque si no entras en ese círculo vicioso y no sales. No sales porque
Porque claro, la adicción lo que quiere es volver a repetir y buscar cualquier excusa para poder volver a tenerla. Y en el momento, Catalina, que nos damos cuenta, tenemos una leve ventanita que somos conscientes de lo que está pasando. Estamos tristes, estamos con una adicción por culpa de la tristeza, o buscamos la tristeza para volver a la adicción. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, realmente es complejo muchas veces salir solo de ahí. Yo siempre aconsejo, cuando hablamos de adicciones y nos estamos dando cuenta que nos estamos volviendo adictos, que se busque ayuda profesional, porque muchas veces nos autoengañamos. Es increíble la cantidad de personas con las que yo hablo, ya no hablo de personas que vengan a consulta, sino hablo de mi día a día, los cuales pues a lo mejor pues siempre comentamos, ¿no? Pues tú bebes alcohol o no bebes, o no lo sé, las típicas conversaciones que a veces tienes cuando vas al bar y yo pido agua y el resto está bebiendo cerveza, ¿no? Y claro, es increíble, no, si yo no bebo alcohol, ya, pero te estás bebiendo una cerveza, ya, pero si la cerveza no es alcohol. Entonces esos autoengaños que muchas veces nos han metido en la cabeza, ahora vuelve a pasar otro tren, los autoengaños que muchas veces nos han metido en la cabeza de decir, la cerveza no es alcohol, no pasa nada porque te bebas 2 cervezas al día, no pasa nada porque solo bebas los fines de semana. Pues mira, si tienes que beber todos los fines de semana, porque sí, necesitas beber para pasártelo bien, o para evadirte, o para eliminar el estrés, seguramente tengas un principio de alcoholismo o tengas un problema con el alcohol. Porque necesitar alcohol para pasártelo bien, o para poder relajarte, o para estar bien, es síntoma de que algo no está bien. Con lo cual, yo miraría qué vacío estás llenando con eso y por qué no puedes hacerlo. O sea, la prueba es fácil. Si tú piensas que no tienes un problema con el alcohol, no bebas en un mes. Y si puedes hacer eso, pues puedes seguir bebiendo, no pasa nada, pues te bebes tus cubatas o tus cañas y tal, y no pasa nada. Pero cuando yo les digo, ok, pues si no tienes un problema con el alcohol, no bebas en una semana. Esta gente que a lo mejor bebe pues todos los días 2 cervezas o 3 o el chupito del no sé qué, ¿no? Esto de te levantas por la mañana, te tomas el carajillo, sales, te tomas la caña al mediodía, bebes, comes con vino, sales después del trabajo y te bebes unas cañas, ¿no? Entonces ese patrón, pues muchas personas a lo mejor pues no es tan exagerado, ¿no? Pero sí que es verdad que todos los días se beben 2 cervezas y tal. Entonces digo, vale, pues si no eres adicto al alcohol, simplemente bebe cerveza sin alcohol o bebe otra cosa. No, es que no me gusta otra cosa. Ya, entonces vamos a ver si realmente no es que te guste otra cosa o es que realmente estás teniendo un problema con algún tipo de adicción. Entonces creo que la prueba definitiva es esa. Si piensas que realmente no tienes un problema con el alcohol, pues no bebas. Entonces así te demostrarás a ti mismo que es cierto. El resto son autoengaños. Eso de no me gusta beber otra cosa, no, pero si la cerveza no es alcohol, o no, pero si todo el mundo bebe entre semana una cerveza no pasa nada, esos son autoengaños. Son excusas que nos ponemos para justificar comportamientos que en el fondo de nuestro corazón sabemos que no son adecuados. Perfecto. Y bueno, volviendo para encauzar el tema central, que era superar la tristeza, puede pasar, Catalina, también una cosa, un ejemplo, a ver cómo podemos solucionar esto. Una persona, pues hemos hablado de pérdida, pues puede ser desde que hayas perdido un familiar, perdido una relación, perdido una mascota, lo que quieras, lo superas. Pero te queda el clic ahí que dices, no quiero volver a tener pareja porque no quiero volver a sufrir. No quiero volver a tener una mascota porque se pasa muy mal y no quiero volver a pasar por eso. Entonces te estás privando de algo que te puede hacer feliz porque ya estás preveyendo que, además de hacerte feliz, en un futuro te va a hacer sentir triste. Y como no quieres repetir esa tristeza, no eres feliz. Es una incongruencia, pero que muchas veces nos pasa. El evitar hacer algo porque ya anticipas que de aquí a unos años X va a pasar algo que esa persona te va a volver a poner triste y como no quieres pasar por eso, prefiero no hacer nada. ¿Qué hacemos ahí, en ese bloqueo? Lo primero, muchas veces tomamos ese tipo de decisiones porque las heridas no están sanadas. Si acudes a un profesional y trabajas esto que te está pasando, pues seguramente puedas tomar otro tipo de decisiones.